uno va a un congreso de marketing para hablar de marketing, por supuesto, pero también para conocer a personas y rodearse de gente que tenga más o menos a la que le gusten, a la que le interesen las mismas cosas que a uno. Pero bueno, no está de más también contar lo que uno aprende, contar, transmitir y compartir lo que uno aprende en este tipo de eventos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast. Hoy te quiero hablar un poquitito de lo que fue el RMC, Rayola Marketing Conference, un evento de marketing que se realiza aquí en A Coruña desde hace 7 años. Bueno, las dos primeras ediciones fueron en Santiago. Yo fui el año pasado y este año volví a participar. Quiero agradecer a Adrián de Rayola por invitarme al evento y darme el acceso VIP. Es decir, al evento iba a ir igual, pero me dio el acceso VIP, lo que me permitió quedarme a la cena. Adrián, una persona que conozco muy poco y con el que siento que tengo una muy buena relación, es de esas personas que te hacen sentir cercana y te hacen sentir muy bien, ¿no? Siempre frente a ellos, muy cómoda frente a ellos. Bueno, también a Luchi, a Sergio y a toda la gente de Rayola. La verdad que organizan un evento de marketing a nivel nacional y está buenísimo que lo organicen aquí en Coruña a 20 minutos de casa y había 500 personas ahí adentro. Lo mejor, como siempre en este tipo de eventos, son los pasillos, la cena, el almuerzo y la posibilidad de hablar con otras personas, compartir opiniones y conocer a gente. Por ejemplo, yo me di el gusto de desvirtualizar a Jordi San Ildefonso de Metricool, que hace muy poquitito comencé a escuchar su podcast. Ya era fan de Jordi por sus webinars, ahora me hice muy fan de él, más fan aún porque tiene un podcast. Y de repente viene mi querida amiga Yolanda Pasos y me lo presenta y no podía creer, ¿no? Y ahí estuvimos hablando de marketing, de Metricool, de Mumbler, de podcasting, estuvimos hablando de muchas cosas. Y también a Miguel de Bisiesto, que con quien, bueno, por cuestiones laborales estuvimos intercambiando emails, pero no nos conocíamos en persona, nunca habíamos hablado de manera directa y la verdad que pasé gran tiempo con Miguel, le mando un abrazo muy grande, la verdad que disfruté muchísimo las charlas. Además fue la primera persona que vi. Entré al auditorio y lo vi a Miguel y fui y me presenté de manera inmediata y muy descaradamente. Así que, bueno, un abrazo también para Miguel. Pero básicamente en este podcast voy a tratar de hacerlo corto y resumido. Te quiero contar 11 aprendizajes que me llevo de las 11 charlas que hubo en el RMC. Alguna me gustó más que otra, como siempre. Algún ponente me gustó mucho y las charlas tal vez no tanto. O la charla me gustó pero no el mensaje. O la charla que daba no tenía mucho que ver con lo que yo hago. Pero siempre se puede rescatar algo. E hice el ejercicio de ver el programa, ir una por una viendo las charlas e intentar compartir con ustedes lo que aprendí de cada una de ellas. El primer ponente del día fue Miguel Florido, que nos habló sobre la organización de eventos, del poder que tiene, con el poder de conectar que tienen los eventos presenciales, el montar un evento presencial. Y claro, me comprometió desde el minuto 1 con la charla, porque como yo estoy montando, no solo las meetup de WordPress de Coruña, junto con Daniel, David y Pablito, sino también los Summit, el Galicia Podcast Summit, junto a Javier de Taco, que estamos trabajando ahora para montar el evento de fin de año, que queremos que sea un poquitito más grande. Y la verdad que la gran mayoría de las cosas que decía Miguel podrían extrapolarse tranquilamente a el Galicia Podcast Summit. Una de las cosas más importantes, ¿no?, es que hablaba de la importancia que te da, la importancia que tiene organizar un evento para uno como persona, ¿no? Porque te permite aprender y ver muchas cosas de las que no se ven cuando vas a un evento solamente como asistente, pero además también el hecho de conectar con otras personas, ¿no? Gente, así como vas a un evento y conectas con otras personas, cuando vos sos el que monta el evento, directamente te estás conectando con referentes del sector. Y bueno, la verdad que me vino muy bien para terminar de enfocar, o sea, si bien ya lo tenemos casi definido, nunca está de más escuchar una charla sobre una persona como Miguel, que viene organizando el DCM, que ahora lo va a hacer en Madrid, lo organiza habitualmente en Valencia y ahora lo va a hacer en Madrid, y le sale muy bien, ¿no? Para un evento tan pequeño como el nuestro, como es el Galicia Podcast Summit, siempre viene muy bien.
El segundo aprendizaje viene de la mano de Celia Rubio, una influencer, una Instagramer que habla sobre finanzas personales en redes. Una ponente del carajo, una chica que se nota que tiene, no sé si necesariamente tiene tablas, pero sí que tiene micrófonos, ¿no? Que tiene cámara, porque no usó presentación de diapositivas absolutamente nada, sino que se paró sobre el escenario, soltó la suya durante 25 minutos sin vacilar ni una sola vez, fue brutal. Y básicamente de lo que hablaba Celia fue de cómo construyó su marca personal. Y aquí tuvimos un debate entre la gente cuando luego nos fuimos a beber algo, ¿no? Sobre la charla, porque algunos decían, bueno, sí, no dijo demasiado, no me aportó mucho, es algo que más o menos sabemos, hay que crear contenido, hay que convertirse en un referente, hay que hacer que la gente empatice con tu mensaje, hay que hablarle a la persona adecuada. Claro, hoy, desde acá, desde donde yo te estoy grabando esto, te podría decir que sí, que es cierto, no me aportó nada nuevo. Pero hace 3, 4 años atrás, esa charla que dio Celia Rubio cuando yo recién estaba comenzando con todo esto, me hubiera resultado reveladora, me hubiera resultado inspiradora y me hubiera dado muchas ganas de replicar lo que ella contaba que hizo, ¿no? Y sobre todo que lo hace en Instagram con videos de 30 segundos, un minuto que me parecen brutales. Así que destacar fundamentalmente que me sirvió muchísimo como inspiración también, porque yo sigo construyendo, sigo creando mi marca personal cada día y además para validar ciertas cosas que me han pasado casi de casualidad a lo largo del camino y que hoy hacia atrás sí se pueden unir esos puntos. Luego también estuvo David Cuesta de Chorri Club, un amigo, un compañero de la comunidad de WordPress de Santiago, de aquí de Coruña, un crack absoluto, mostrando y enumerando una gran cantidad de herramientas de inteligencia artificial. Y acá hablamos con el propio David, ¿no? Sobre también, ¿sí? ¿Cómo haces cuando tenés una audiencia tan variada, 500 personas, algunos son muy pro y otros son principiantes o son estudiantes que recién están comenzando? ¿Cómo haces para hacer una charla que convenza a todos, que cautive a todo el mundo? O te vas a los más experimentados o te vas a los principiantes o término medio, ¿no? Bueno, acá David mostró una enorme cantidad de herramientas de inteligencia artificial que él usa día a día. Algunas las conocía mucho, algunas las conocía muy poco, pero entre esa gran cantidad, de hecho tengo que descargarme su PDF para ver todas las que utilizó, y de hecho el fin de semana estuve usando una que él mencionó para hacer música, que no la conocía, y la verdad que me estuve divirtiendo muchísimo. De todas maneras, si tengo que destacar algo de David Cuesta, es que yo veía sus videos en YouTube antes de la pandemia, cuando estaba en Argentina, sobre SEO para trabajar. Era una de las personas que veía sus videos sobre SEO para terminar de entender cómo trabajar el SEO de mi página web de Babel Infinito, y he aprendido horrores gracias a David, y verlo arriba de ese semejante escenario como es el escenario del RMC, la verdad que me emocionó. Y lo que me llevo también de esa charla es eso, ¿no? El camino del héroe, el ver una persona que dice, loco, quiero cambiar mi vida, me voy a sentar a hacer esto, y que termina dando una charla en uno de los escenarios más prestigiosos que puede haber en España. Lili Lorenzo también nos habló sobre crear una campaña viral a 0 euros. Y en realidad Lili nos dio una charla bastante compleja, bastante profunda sobre diferentes estrategias que podemos utilizar para viralizar nuestros contenidos, nuestra marca. Era una charla más corporativa, ¿no? Y encontrar embajadores tal vez mucho más cerca de lo que creemos. Por ejemplo, algo que decía Lili, con lo que podemos estar más o menos de acuerdo, de hecho lo estuvimos hablando con Manolo, es que una empresa tiene sus propios embajadores, que son sus propios empleados, ¿no? Si el empleado está contento con su empresa, puede transmitir los valores de la empresa y convertirse en un microinfluencer. Imagínate, tenés 20 empleados que se convierten en 20 microinfluencers, estás generando un contenido genial, ¿no? Fue una de las pautas, dio varias pautas, pero yo estoy resumiendo muy, muy por arriba toda la charla de Lili, que decíamos con Manolo, podemos estar más o menos de acuerdo o no, porque claro, si yo soy empleado y me pagan por hacer A, B y C, por ahí mi trabajo
no consiste en publicar cosas en las redes sociales, ¿no? En hablar bien de la empresa. Pero bueno, por ejemplo, fíjate con Mumbler. No es que me paguen por hablar bien de Mumbler, pero yo hablaba bien de Mumbler desde antes de trabajar para la empresa. Entonces, inevitablemente termino siendo un embajador. Si multiplicas esto por 10 personas, lo sabes hacer, o está el incentivo correspondiente, bueno, podría suceder. Pero claro, para eso la base tiene que ser que seas una buena empresa y no una empresa de mierda como me pasaba a mí cuando trabajaba en el call center, ¿no? Que por más que me dijeran que hablara bien de ellos, no me atrevería ni siquiera a mencionarlos. Luego vino Gisela Bravo a hablar de automatizaciones. Escuchar hablar a Gisela Bravo, a quien le mando un abrazo enorme, si en algún momento escucha esto, o sea, después en el almuerzo me di el gusto de conversar con ella. Era la segunda vez que nos veíamos presencialmente. La primera había sido en Pontevedra el año pasado y habíamos hablado poquito, y esta vez pudimos hablar más sobre cosas tal vez un poquitito más profundas. Gisela, como siempre, estuvo hablando de automatizaciones, y estas son las cosas que a mí todavía no me entran en la cabeza. Entonces cada vez que la escucho a Gisela Bravo hablando de automatizaciones, me quiero matar, porque me doy cuenta que yo soy un dinosaurio, que sigo haciendo todo a mano y que no se me cruza por la cabeza la posibilidad. Y ella te lo mostraba ahí con un PDF, decía A, B, C y D, y veías como un flujo de cosas. En realidad hablaba más que nada para e-commerce. Por suerte yo no trabajo en e-commerce y espero no tener que trabajar nunca, porque no es un rubro que me atraiga particularmente, pero uno veía todo lo que se puede hacer con automatizaciones y todo lo que está dejando de hacer y el tiempo que está perdiendo por no hacerlo, así que siempre muy inspirador. Vino David Kaufman también a explicar, a hacer una demo prácticamente de una herramienta llamada SEO Crawl, en la que, bueno, prácticamente fue tremendo, porque fue como ver una guía paso a paso en la que te mostraba todo lo que se podía hacer utilizando su propia herramienta, claro, ¿no? Era como si cuando Paul nos habla de Mumbler, David nos hablaba de SEO Crawl, pero qué potencia que tiene el SEO, qué potencia. Yo me quedé con eso, ¿no? Con decir, la puta madre, todo lo que podría estar haciendo con mis páginas web, con cosas, con mis 2 o 3 páginas web, podría estar analizando, y siempre me quedo en los datos más superficiales, ¿no? Que son visitantes, visitas, clics, CTR, etcétera. Y él mostraba una variedad de cosas que se podía hacer con una herramienta que evidentemente es muy potente. Bueno, básicamente era eso, ¿no? Era sufrir por saber que no voy a aprovechar todas esas herramientas. Luego vino Álvaro Mazariegos, que actualmente es el CEO, no el CEO, sino es el encargado del SEO con S, no de CEO, sino SEO, el SEO de la página web. Y bueno, acá me toca por un lado muy cercano, porque estoy un tanto relacionado con la gestión anterior del español, y además porque había escuchado a Álvaro Mazariegos en un podcast en Campamento Huevo, mirá las cosas que digo, tendría que editarlo esto, pero no lo voy a editar, con Emilio, en una entrevista en la que Álvaro había comentado cómo habían preparado el SEO para La Vanguardia, en este caso, de Qatar, para el Mundial de Qatar, un año antes. Y me voló la cabeza, y esa charla de Álvaro Mazariegos que escuché en ese podcast, y sobre la que habló también y contó algunas cositas muy, muy buenas, algunas cositas muy buenas sobre la anticipación al SEO, sobre preparar una estrategia de SEO y sobre cómo competir cómo hacer una estrategia frente a tu competencia en cuanto a contenidos, en cuanto a posicionamiento web, que me disparó muchas ideas para mi nueva estrategia con Babel Infinito. Fundamentalmente esto de la anticipación, ¿no? De saber, por ejemplo, en mi caso, Babel Infinito, dentro de un año se estrena una serie, ya hoy tendría que estar trabajando de determinadas maneras que él comentó para posicionar mi web hacia el estreno de esta serie. Luego vino Paula Garrofé, que es una bestia, yo ya la había visto en algún webinar y la vi ahora en vivo y en directo. Es una bestia, me gusta mucho porque tiene este estilo descontracturado que iba a decir que tengo yo, no, que ojalá tuviera yo. Yo cada tanto meto alguna puteada, ¿no? Algún taco, como dicen acá en España. A ella no le importa absolutamente nada. ¿Y con qué me quedo de Paula? Que me encanta que descontractura absolutamente todo el caretaje que hay sobre el marketing digital, ¿no? Anda a LinkedIn,
sobre el emprendimiento, no sobre el marketing digital. Vamos a LinkedIn y vemos el caretaje que es, como todos escribimos con la misma fórmula y hablamos de los aprendizajes y hablamos de las mierdas y hablamos de cosas, pero todo en un tono muy formal con el que no hablamos nosotros en el día a día. Y Paula hace especial hincapié en eso, naturalizar nuestras redes sociales, ¿no? Que sean más normal, más coherentes, pero claro, todos nos ponemos una careta cuando vamos a las redes sociales o cuando encendemos el micrófono para un podcast. Y me quedo con eso, con el tema de naturalizar y de hacer las cosas de un modo más descontracturado, y que eso, a pesar de lo que todos creemos, también da resultado. Pero claro, tiene que ser natural. A ella le dio resultado y le va muy, muy bien. Le recomiendo seguirla porque es una genia total. Lola Garau, con quien estuve hablando, nos habló sobre mirar el funnel correcto, y básicamente su charla se trataba de esto, ¿no? Era muy específica, muy sobre e-commerce, muy al detalle, pero básicamente se trataba de esto, que alguna vez de manera superficial lo hemos tocado en este podcast, sin hablar de e-commerce, ¿no? Nos preocupamos mucho por el funnel de conversión, de atraer a un cliente, llamar la atención y de a poquito ir llevándolo hasta nuestro sitio web, hasta nuestro podcast, hasta nuestro e-commerce, y que ahí llegue y convierta, haga lo que nosotros queremos que haga. En mi caso sería darle play al podcast, suscribirse a la newsletter, en el caso de un e-commerce es comprar, pero que hay otro funnel más adentro que tiene que ver con el grado de compromiso o de satisfacción que esa persona puede tener con nuestro contenido, producto, e-commerce o lo que fuera. Y la verdad que me gustó muchísimo este segundo funnel de Lola, y me puso a pensar muchas cosas también para mis contenidos, que ya te digo, no son de e-commerce, pero me puso a pensar en que también me preocupo mucho por atraer gente a mis contenidos y no tanto por ese funnel interno de fidelización, podríamos decir, de que la gente, de que la audiencia que recién me descubre se termine convirtiendo en una comunidad, así que estuvo muy buena. Luego, por el final, muy a lo grande, cerramos con dos cracks, muy buenos oradores, que aquí es donde te digo, me puede gustar más o menos el mensaje que transmitían y lo que decían, como oradores brutales los dos. Primero Alejandro Novas, que nos habló de lo que son las palancas para ir de 0 a 100.000 euros. En algún podcast anterior te he hecho alguna referencia a estas afirmaciones de dinero, pero lo que me encantó de esta charla, primero, el orador, el ponente, que era un crack, cómo hablaba, lo que decía y cómo lo decía, pero además, cómo explicaba con ejemplos prácticos gente a la que él había ayudado o estaba ayudando a modificar su estrategia para pasar de no vender o de vender poco a vender mucho. Y básicamente tenía que ver con lo siguiente, con enfocarte, había muchas cosas, ¿no? Muchas palancas, pero una de las principales era enfocar tu mensaje al público adecuado. Es decir, no le puedes hablar a todo el mundo. Si le hablas a todo el mundo, no le estás hablando a nadie. Nadie va a reaccionar a lo que vos estás diciendo. Que algo parecido también había dicho Lili Lorenzo en su charla anterior. Por ejemplo, yo siempre digo, en este podcast le hablo a gente que recién está comenzando, ¿no? Pero podría ser más específico y hablarle a hombres de 20, jóvenes que están terminando la escuela de marketing, la escuela de periodismo, y no saben cómo comenzar a crear contenido para hacer su primer portfolio digital. Podría dedicarme a ese nicho, tal vez te estoy dando una idea, ¿no? Y seguramente convertiría más, tendría más audiencia y ganaría más dinero del que gano hablándole en general a gente que recién está comenzando a grabar su podcast. Se trataba como de especificar el nicho mucho más. Es muy sencillo, claro, decirlo, pero lo explicaba muy, muy bien Alejandro. Y por último, David Marchante, super crack, un crack del fitness, que también de lo que nos habló fue de esto mismo. Bueno, primero de evitar contradicciones, de que él tenía una pasión, que esa pasión la había convertido en un negocio y además tenía su negocio. Y por último, en algún momento decidió que su pasión volviera a ser solo una pasión y ya no un negocio, y enfocarse 100% en lo que era su negocio, y que ahí, bueno, multiplicó, quintuplicó sus ingresos, no lo sé. Pero lo importante de que hablaba de la importancia de los lanzamientos.
Prácticamente David Marchante nos decía, más adelante voy a hablar, vamos a profundizar un poquitito más sobre lanzamientos, pero David Marchante básicamente lo que nos decía era que tenemos que prácticamente era vivir de lanzamiento en lanzamiento, ¿no? O sea, por ejemplo, a ver, yo tengo Podcast Infinito, que es un podcast de pago, que la gente lo escucha, lo va descubriendo y se suscribe. ¿Cuándo hice un lanzamiento? La primera vez. Ahora estoy haciendo un segundo lanzamiento porque lo tenía parado el podcast, lo lancé de vuelta, voy a hacer un segundo lanzamiento, vamos a ver qué resultado tiene. Pero después no hago más lanzamientos. Bueno, David lo que nos decía era que todo el tiempo tenemos que estar haciendo lanzamientos segmentados. Ahora le hablamos a este, ahora le hablamos al otro, ahora le hablamos al otro, ahora esta oferta para maximizar el esfuerzo que hacemos y no hacer un solo esfuerzo una única vez. Como te digo, las charlas, cualquier tipo de charla, en este caso estoy hablando de las charlas del RMC, pero puede ser cualquier charla que escuches, cualquier podcast que escuches, cualquier webinar al que te apuntes. Las charlas siempre pueden estar más o menos relacionadas con lo que vos haces, pero si somos capaces de rescatar algo para nuestro propio beneficio, bueno, obviamente mejor resultado vamos a tener.